escuchas, ¿no, Manolo? Te escucho perfecto. Bueno, pues nada, vamos a iniciar. Buenos días a todos y bienvenidos al Zoom Cámara de Comercio de Oviedo. Y muy buenos días, Manuel Pimentel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Una vez más y bienvenidos todos los que nos estáis siguiendo en directo. Esta ha sido una iniciativa de la Cámara que se mantendrá en el tiempo para poder llevar visiones ante esta situación extraordinaria que vivimos, ante esta situación inédita de una pandemia sanitaria, pero también con unas consecuencias de una pandemia económica muy preocupantes. En todo caso, la idea es traer distintas personas de prestigio que nos den distintas visiones de cómo afrontar precisamente estos retos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico. El formato, en este caso, es un formato de una entrevista, una conversación con Manuel Pimentel. Yo haré una serie de preguntas y luego quedará un espacio para que todos los que estéis en directo podáis realizar las preguntas que consideréis oportunas. También deciros que el webinar en cuestión, como el resto, será grabado y luego colgado en la página web y en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Oviedo. Como bien decía, hoy contamos en nuestra webinar con el de la Cámara, con una de las personas que siempre aportan y que tiene una visión general de la situación política y económica de España. Nuestro invitado de hoy siempre genera gran interés escucharle y conocer su visión. En la Cámara de Comercio de Oviedo y en el marco del máster de MBA que organizamos ya tuvimos la suerte de compartir con él una clase y en aquella ocasión la hicimos abierta porque consideramos la conveniencia de hacerla extensiva a empresas y al mundo económico. Recuerdo su visión sobre las ciudades españolas que llamó ciudades decorado y la necesidad de hacer políticas que aglutinen población y riqueza en torno a ellas. Algo que quizás, y como consecuencia de la actual crisis del COVID-19, debemos de plantearnos y cambiar la tendencia de concentración de las grandes urbes europeas. Manuel Pimentel es ingeniero agrónomo, abogado y diplomado en alta dirección de empresa y doctor en Derecho. Ha sido diputado en el Parlamento andaluz, secretario general de Empleo y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Abandona la política y crea el grupo editorial Alzumara y es autor de varias obras de novela y ensayo. Manuel es profesor del MBA de la Cámara de Comercio de Oviedo. Se trata de una conversación a modo de preguntas que entre todos iremos haciendo a Manuel sin guión establecido. Ustedes desde su casa pueden escribir las preguntas que recibiremos y le trasladaremos a Manuel. Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación y esta conversación, porque sabemos que tus tareas son muchas y tu tiempo escaso. Y con tal cuestión, permítame romper el fuego con unas preguntas previas, antes de luego darle la oportunidad también a todos los que nos vean de hacer las suyas. Todo se precipita hacia el abismo a una velocidad de vértigo. Habitamos entre el desconcierto, el estupor, el miedo, sin llegar a intuir los límites del desastre. Reza el encabezamiento de uno de sus artículos. En él apela a la responsabilidad de los empresarios, directivos y profesionales que, como bien señala, parecen estar bloqueados ante la llegada de la mayor crisis socioeconómica que habremos conocido. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué les diría a esos directivos y profesionales que nos escuchan? Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a la Cámara por esta iniciativa. En estos momentos de desconcierto es bueno oír opiniones distintas para que cada uno pues, aplique en su ámbito de actuación aquellas recetas que considere de interés. En ese artículo en concreto me dirigía a los directivos. Yo observo y tengo ocasión de hablar con muchos consejeros y directivos de empresas. La primera reacción que tienen ahora mismo es de estupor, ¿no? No terminamos de entender bien dónde estamos y eso hace esa inseguridad, por una parte, que nos bloquee. Bueno, no podemos bloquearnos y ahí no hay más consejos, que son algunas cosas muy simples, ¿no? Uno, cuando no sabemos a lo que nos enfrentamos, porque todavía no lo conocemos, lo primero es mantener la serenidad, tratar de mantener la calma, analizar escenarios realistas, no voluntaristas, e ir actuando separando mucho lo que es la actuación a corto, resolver, es decir, pues situarte los ERTE famosos, la urgencia, y una mirada más a largo plazo. Iremos hablando en la entrevista. Yo creo que hay 3 ámbitos de incertidumbre en las cuales en alguna de ellas la empresa no tiene nada que decir,
y en otras sí. Las tres incertidumbres, los ámbitos serán el sanitario estrictamente, salud, en la evolución de la enfermedad, que a día de hoy todavía no conocemos y tenemos ocasión de oír pues diversas opiniones y en fin, esta es la incertidumbre más grande porque de ella se van a derivar todas las demás. No tiene nada que ver si el virus, efectivamente, como nos dicen algunas personas, se nos fuera ya en este verano, a lo que dicen otras que va a continuar, que rebrotará en el otoño del 2020 y que podría incluso volver en el 2021. Es decir, esa extensión pues, va a marcar muchísimo las otras dos. Hay una incertidumbre económica, donde sí hablaremos largo y tendido hoy, y después hay una incertidumbre sociopolítica que derivada de las dos anteriores que tendrá mucha intensidad. Si la crisis del 29 dio lugar a los totalitarismos, si la crisis de 2008 dio lugar al populismo, esta todavía no sabemos las consecuencias que tendrá, pero serán probablemente más rupturistas e intensas que las anteriores. Imagínese que le corresponde regresar al frente del ministerio que en su día le tocó liderar. ¿Qué medidas y estrategias pondría en marcha de manera prioritaria para combatir la pandemia del desempleo que se avecina? Si yo estuviera en un gobierno, y no es fácil estar en un gobierno ahora, en cualquier caso es muy difícil y en fin, hay que ponerse en la piel de las personas que tienen que decidir. Lo que yo sí sé, en primer lugar, en comunicación, es lo que haría y lo que no haría. Prefiero 1000 veces lo que llegó a decir el gobierno británico, va a haber 500.000 muertos, que en España el nunca decir la verdad a la gente y siempre por detrás. Llevamos alcanzando el supuesto pico de la curva de la enfermedad pues semanas, ¿no? Esta sensación que tenemos que de que no nos dicen la verdad, que lo endulzan, es malo. Es malo, es mucho mejor que sepamos a lo que nos enfrentamos porque podemos hacerlo. En el ámbito de empleo, yo creo que algunas medidas apuntan bien, pero al final, como se hacen, por ejemplo, los ERTE, como se hacen con desconfianza de la empresa, el resultado es muy complicado. Hemos visto primero esa doble división, fuerza de causa mayor y causa de top, la inseguridad jurídica en la que no hemos visto abocados sin saber si están aprobados o no, el desempleo añadiendo y después ese tema tan delicado, atención, que va a afectar a muchas empresas, que han solicitado y se habrán concedido la fuerza de causa mayor y han firmado un compromiso de no destrucción de empleo en 6 meses. Yo no lo hubiera hecho así, porque probablemente si la economía se hunde en 6 meses tendrán que despedir. La empresa que haya perdido un fuerza mayor tenga que despedir, se va a ver pues a una serie de sanciones, de recargos que yo nunca hubiera hecho, ¿no? Porque en resumen, esta primera intervención está bien lo de los ERTE, pero está mal que se hagan desde la desconfianza de la empresa porque han creado mucha inseguridad jurídica y tendrán consecuencias. Lo intervendré varias veces a lo largo de mi intervención y lo diré. Atención con los compromisos, nadie regala nada, y mucho menos el Estado, y mucho menos un Estado que está en práctica suspensión de pagos y que va a necesitar cantidades ingentes de recursos. Y ellos van a tender a sacarlo de las empresas. Por tanto, mucho cuidado con los compromisos que se firman con la administración, porque tendrán las dos caras, una inicial dulce, pero una amarga a posterioridad. Yo, si hubiera estado en el gobierno, en la parte B la hubiera omitido claramente. Habla en algún artículo de tener capacidad fría de análisis. ¿Cómo se gestiona y se analiza la incertidumbre? No hay otra forma que crear escenarios. Nadie sabe lo que puede pasar, porque la mayor de la incertidumbre es el propio virus. Y a partir de ese momento, pues es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Pero ya empezamos a tener como 3 escenarios, ¿no? El optimista, el medio y el pesimista. El optimista lo marca el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos lo que nos ha dicho. Algunas personas veníamos diciéndolo ya y escribiéndolo con anticipación, ¿no? Ese escenario y nos tachaban de catastrofistas. Hoy en día el escenario optimista, y voy a dar unos datos muy simples para no aburrir a las personas que nos siguen, lo da el Fondo Monetario Internacional, que habla de una caída del PIB para el 2020 en España del 8%. Recuerdo que la caída del 2009, que fue la interanual más alta de la crisis anterior, fue del 3,8%. Es decir, que en un solo año vamos a caer tanto como todo el ciclo del 2008. El desempleo que marca nos lo sitúa en un 20%, yo creo que será superior, un déficit del 9,5%,
llegamos a tener un déficit del 11 y una deuda pública que subiría a 115. Esas son el escenario, digamos, y siendo ya muy duro, un escenario muy duro. Para el mundo, prevé una caída del Fondo Monetario Internacional este año del 3%. Recuerdo que el año que más cayó en la crisis en el mundo, de la crisis 2008, fue un 0,7%. Estamos hablando, por tanto, de prácticamente 4 veces y pico la caída que en el 2008. En este escenario, que digamos es el menos malo, porque ya no me voy a meter, o si queréis nos metemos a derivadas posibles, ¿vale? Que siempre debemos contemplar. Bueno, pues vamos a enfrentarnos a una recesión muy severa que, como siempre ocurre, va a ir por barrios. Es decir, va a haber sectores que no la van a sufrir tanto y algunos sectores que la van a sufrir de forma mucho más intensa. A esta crisis se une pues la otro escenario de la derivada, que es la sociopolítica. Vamos a tener mucha más incertidumbre cara a nuestra disponibilidad real, intervención en distintos grados, etcétera, que es una variable a tener en cuenta. Por tanto, ser muy realista en esta situación. Es bueno situarnos en liquidez, pero yo recomendaría mucho en el ICO, por ejemplo, primero coger lo estrictamente necesario, no más, porque los préstamos después hay que devolverlos. Aunque haya con garantía pública, el Estado, como sabemos todos, es un mal acreedor, es decir, es un mal deudor. Va a venir contra nosotros si no lo pagamos y, por tanto, hay que situarse en la cantidad que realmente necesitamos y que creamos que podemos devolver. Muy importante, hay que situarse a interés fijo. Se están sacando entre el 1,5 y el 2, 2,25, se están consiguiendo tipos fijos. ¿Por qué digo el tipo fijo? Porque aunque a corto plazo lo normal es que haya deflación, caída de precios, a medio plazo no hay que descartar que las limitaciones de producción, esa tendencia a la nacionalización de producción, a poner aranceles, hará que los productos y servicios suban mucho, y unido a que una continua emisión de fondos europeos haga que pueda aparecer una inflación, ¿vale? Inflación significa subida de tipo y recomiendo que lo que hagáis en ICO lo hagáis con medida, ¿vale? Con medida, no vale eso de voy a acumular mucha liquidez por si las moscas. Atención a esa lógica que tiene trampa y desde luego lo haría a tipo fijo, preveyendo, en fin, o siendo prudente. Esto no es seguro nunca, pero me invitáis para arriesgar, ¿no? Y arriesgo un posible ciclo de inflación a partir de dentro de 8, 9, un año. 8, 9 meses, un año, año y medio. Enlazando con esto, una de las cuestiones que desde la Cámara de Comercio, desde las cámaras de comercio, estamos poniendo mucho hincapié, es en la necesidad de que haya, bueno, pues vamos a partir en muchos negocios, sobre todo el ámbito de la hostelería y del pequeño comercio, con caja negativa, ¿no? Al haber estado durante estos meses con un absoluto parón. ¿Te parece importante que hubiera esas medidas de ese primer impulso, de ese primer reset de los negocios para la vuelta puesta en marcha con una línea especial para esa tesorería de arranque del negocio después de este parón? En general, casi todos los países de Europa y América han reaccionado de la misma forma. Es decir, ¿cuáles han sido las políticas públicas en general? La teoría. Por una parte, proveer de liquidez a las empresas y por otra parte, ayudar a las rentas. En este caso, en España se han habilitado, en teoría, 100.000 millones, en la práctica los 20.000 primero, estamos a la espera de 20.000 millones más en avales públicos para estas líneas ICO. En principio está bien, es decir, y ayuda y realmente era una línea necesaria. Aquí, atención, lo que no podemos engañarnos a nosotros mismos como empresarios. Es decir, si creemos de verdad que no vamos a poder salir o que nuestro negocio no va a dar a devolver ese dinero, seamos muy prudentes al pedirlo. Porque estoy viendo y me consultan a veces gente que dice, bueno, yo no lo sé, pero me sitúo y como después paga el Estado, ya veremos qué pasa. Atención, que los que tenemos experiencia en empresas sabemos que el Estado es muy duro después para recobrar las deudas. Seguridad Social, Hacienda, ya lo conocemos perfectamente. Por tanto, es una buena iniciativa que tenemos que dosificar. Además, están siendo razonablemente ágiles, aunque algunos bancos están pidiendo pues garantías
adicionales, en fin, ya cada entidad financiera está haciendo una política demasiado. Aquí todos los empresarios tenemos que pensar muy fríamente qué es lo que nos ocurre. Los empresarios somos unos optimistas por naturaleza, porque si no lo fuéramos no seríamos empresarios, no iríamos, seríamos otra cosa. Dos, los empresarios, lejos de lo que dice muchas veces el gobierno, los empresarios lo que queremos es crear empleo, que nuestros trabajadores estén bien y lógicamente tendemos a protegerlos, es decir, y tendemos a despedir lo mínimo posible porque son gente que le tenemos cariño y son nuestro equipo y esto hace que a veces adoptemos pues medidas proteccionistas. Tenemos que ser muy fríos en esto, ¿eh? Es decir, si vemos que realmente podemos aguantar y a la salida vamos a funcionar, adelante, pidamos toda la liquidez posible porque para eso está y tal. Si creemos que estamos tocados en mayor medida no vamos a hacer, es mucho mejor abordar ahora una reestructuración profunda y volver a renacer después. Es decir, cada persona en sus circunstancias tiene que conocerlo. Por eso yo digo que hay que analizar todo esto con mucha frialdad, no dejándose llevar por la emoción, la pasión, tampoco el pánico, pero con frialdad ir analizando las distintas alternativas. Yo por eso diría, la liquidez es buena, es una buena iniciativa, para que veáis de todas formas el porcentaje en Alemania ha sido, por ejemplo, muchísimo más el porcentaje que se ha comprometido. En España se ha comprometido un 9% del PIB, en Alemania, para que sepamos la entidad de préstamos que está dando a empresas, se ha comprometido un 32% del PIB. Buena iniciativa, yo creo que se va a quedar un poco corta y sobre todo, cara al empresario, dosificación con prudencia y sabiduría. Atención, atención, que puede ser un préstamo trampa para algunos. Muy bien. Decir que ya nos están llegando algunas preguntas y a animar a todos los que quieran que a través de la aplicación vayan escribiendo las preguntas que quieran hacerle luego a Manuel Pimentel. Usted ha sido ministro de Trabajo y conoce el sistema público. A la vista del número actual de ERTES, del número de desempleados que se prevén, ¿el sistema puede aguantar esto? Vamos, le digo la verdad y así. Ahora mismo pasan, no, a medio plazo no, imposible. España entraría en una, a día de hoy con nuestra estructura financiera España va a necesitar a Europa porque si no entraríamos en suspensión de pagos y eso es así de duro. Por lo tanto vamos a necesitar Europa, pero no dentro de un año, lo vamos a necesitar dentro de pocos meses. Los ERTE en teoría, y esto es muy importante, ¿vale? Se han creado pensando que esta es una crisis corta, que es una crisis que vamos a estar 2 meses, 1 mes y medio encerrados y que después regresaremos paulatinamente a una normalidad. Para eso están diseñados y para eso podrían tener sentido. Si la crisis se prolonga, el instrumento ya no nos vale. ¿Por qué? Porque lógicamente ni se pueden prolongar esta situación interina, ni va a haber fondos suficientes. Para que nos hagamos una idea, el conjunto de ERTE suponen 4 millones de personas ya, que van a cobrar el desempleo y en caso de fuerza mayor, el Estado va a asumir también la seguridad social. Por tanto, si la crisis sanitaria, que es la que manda en última instancia, nos permitiera retomar en un mes la actividad, pues hubieran tenido un sentido y está bien. O sea, yo creo que en inicio es buena medida. Si se prolonga, no habrá dinero para poder prolongarla con toda seguridad. Tendríamos que hacer algo a nivel europeo importantísimo, de unas magnitudes desconocidas para poder prolongarlo. Muy bien. Recogiendo un poco la última frase de Europa, ¿no? Precisamente el lunes tendremos también aquí en el Zucámara un experto, un asturiano de pro, Diego Cangafano, consejero principal en la Comisión Europea. ¿Qué te parece el papel que está adoptando Europa respecto a esta situación de pandemia? Bueno, Europa, como siempre ocurre, es lenta, tenemos que debatir mucho, no hay instrumentos específicos creados para esto. Teníamos el MEDE, que es el Fondo de Intervención para supuestos graves, pero que se queda claramente encorsetado. ¿Qué ha hecho esta Europa? Pues como siempre, para una crisis breve, que era lo que teníamos inicialmente previsto de 2 meses, bueno, el Banco Central Europeo ha dotado de liquidez a los estados, por lo tanto, está dando liquidez y tanto en recompra de deuda como en liquidez directa. Era una medida
necesaria. Después, fruto de muchas negociaciones, han llegado a un acuerdo que tiene mucha letra pequeña, que es la de los 500.000 millones famosos. 200.000 a través del MEDE, 200.000 o 100 y pico mil a través del Banco Europeo de Inversiones y otro de línea más directa vinculado a aspectos sanitarios. Bueno, es insuficiente. Por tanto, aquí vamos a tener que ver muchísimo. Lo que ocurre es que es muy difícil, y esto debemos, por una parte, empiezo por el final, como españoles o Europa, nos da mucho dinero, no un poquito, mucho dinero, o entraremos en suspensión de pagos. Eso es ya, España no depende de nuestros propios ingresos. Con la previsión de caída económica, la caída de recaudación va a ser brutal y al mismo tiempo los gastos anticíclicos, como desempleo, subsidio y ayuda, van a subir muchísimo. Por tanto, ya nuestras cuentas públicas no dependen de nosotros. El equilibrio depende de lo que nos dé Europa. Y a partir de ese momento tenemos que empezar a situarnos en escena. Parte de Europa desconfía de los países del sur, lo conocemos. ¿Por qué? Porque hemos incumplido sistemáticamente, bueno, pues nuestros acuerdos del año pasado que crecíamos, todos estos años anteriores que crecíamos, ninguno de ellos hemos cubierto el déficit. Siempre nos hemos quedado por encima, negociado, nos lo han ampliado, nunca lo hemos cubierto. Es decir, y el actual gobierno tenía compromiso todavía de seguir incrementando el déficit. Claro, ahí hay una desconfianza evidente. ¿Qué ocurre? Que a pesar de esa desconfianza, vamos a enfrentarnos a una coyuntura muy dura. O nos dan dinero o Europa saltará, ¿no? Porque los países del sur, desde luego España, no lo va a poder soportar. Hay que ponerse en todos los escenarios. Que nos den el dinero. Si nos dan el dinero de forma masiva, nos van a poner condiciones. Olvidémonos de esto de el gobierno prometiendo todos los días más gastos, cosas nuevas, improvisando. No, nos van a poner condiciones. Y si no nos los dan, sería, bueno, un tema muy complicado tanto España como para la propia Europa. El debate está ahí, se han ido dando pasos, pero se va a librar una materia. ¿Qué ocurre? Que las situaciones se aceleran con el tiempo. Llevamos prácticamente un mes y ahora es cuando la gente va tomando conciencia de dónde nos metemos. Dentro de otro mes las cuentas serán mucho peores y mucho más aceleradas. Europa no solamente es que tendrá que actuar con intensidad, sino tendrá que ir haciéndolo más rápido. Voy a intercalar una pregunta porque para aclarar que probablemente quedó encima de la mesa que nos hace Gemma, nos ha hablado del primer escenario de 3. ¿Podría, por favor, hablarnos de los otros 2 escenarios restantes? El primer escenario, que es el que hemos ido hablando, es de una severa recesión. Algunos llaman depresión, pero sería de una severa recesión que, en función de los repuntes o no de la enfermedad en otoños posteriores o años posteriores, pues se prolongaría o no. Si nos ponemos en este primer escenario una visión positiva y en otoño no repunta mucho, es posible que el año siguiente pues tuviéramos un crecimiento económico y empezaríamos a salir por sectores. Sería, por tanto, el primer escenario que hemos visto, una recesión severa. En el segundo escenario sería, en fin, no, a veces me pueden acusar de catastrofista, no, yo pinto los escenarios, ¿vale? Que yo, como comprenderéis, lo que quiero es quedarnos en el más optimista, porque todos lo sufrimos y cada uno en su escala. El segundo escenario ya sería el de una caída del PIB ya del 20%, una deuda pública del 140, 130, 140, un déficit público ya del 15-17%, una intervención europea, recorte de funcionarios, pensiones, subsidios, es decir, una depresión salarial y con toda una caída del consumo interna que cebaría. Si vamos a escenario 2, el Estado necesitará dinero urgentemente, habrá subida de impuestos y lo que ha dado intentará cumplir los pactos y por eso atención a lo que nos dé ahora que vendría. Ese sería un escenario más duro en el que empezarían ya también algunos sectores a ser nacionalizados, líneas aéreas y otros de ellos. El tercer escenario, que sería el que sí tenemos que estar también confinados este otoño, también con restricciones en el inicio del 2021, bueno, pues eso sería un escenario calamitoso, catastrófico. La economía privada prácticamente desaparecería, se iría a economía de guerra. Una economía de guerra es aquella que el Estado
coge los principales sectores de producción o crea clúster con grandes grupos, lo garantiza, hay racionamiento, los ahorros, el Estado tiene que sacar dinero, lo sacaría del ahorro, de donde pudiera y hubiera, y sería realmente un escenario, bueno, muy catastrófico, no conocido. Si llega, yo aconsejo mentalmente trabajar al empresario para el primero, porque como los otros dos son muy inciertos y realmente nos desmotivarían tanto, me quedaría en el escenario 1 y siendo muy realista y sabiendo que esto va a depender de la enfermedad. Si la enfermedad, como nos dicen, si nos creemos al gobierno y está bajando y tal, pues bueno, nos quedaríamos en el escenario 1, que será un escenario doloroso, pero hasta cierto punto manejable. Muy bien. Precisamente, hablando de la intervención de la economía por parte del gobierno, de una próxima economía planificada con la que eso conlleva, se habla estos días de un ingreso vital mínimo y de más ayudas y subsidios a colectivos desprotegidos. ¿En esta situación hay alguna fórmula de que el Estado tenga más ingresos que no sean más impuestos? Un Estado se financia como cualquier empresa de varias formas. Uno, los impuestos, sean directos o indirectos. En los impuestos puede subir impuestos, pero realmente ante unos beneficios de empresa en caída libre, unos salarios, desempleo y un consumo de carburante, por ejemplo, que sería un impuesto muy importante, menor, el Estado va a recaudar, en fin, algo más siempre, pero no mucho más. La segunda fuente de ingresos que tienen los estados es lo que le prestan, ¿no? Y ahí, a día de hoy, es lo único que se vislumbra que Europa habilite algo para que podamos resistir este periodo hasta que se normalice un poco la situación. Y el tercer fuente de vía es la incautación, es decir, los estados en estado de guerra y en momentos de circunstancias incautan empresas, ahorros, en fin, lo que tengan que hacer. Ahora mismo estamos asistiendo, a mi modo de ver, de forma irresponsable y con mucho riesgo a incautación de material sanitario, por ejemplo, a empresas que lo tienen en plan sanitario. Nos estamos acostumbrando a que nos incauten, ¿no? Y eso es algo, la incautación de rentas a las empresas directamente, la incautación con el salario a empresarios con este permiso retribuido, ¿no? Este eufemismo que en el fondo es decir, mire usted, mando a sus trabajadores a las vacaciones yo y usted se las paga, ¿no? Es decir, estamos asistiendo ya a incautaciones, verdad que todavía medidas acotadas, pero ya el discurso se está implantando, ¿no? Y esas son las tres vías. Y en función del gradiente, el Estado las va a utilizar todas. Me he molestado, en fin, soy muy aficionado a la historia, me he molestado en ver en grandes catástrofes cómo actúan los estados y actúan siempre de la misma forma. O sea, primero intentan ayudar, estamos en la fase 1 y esperemos que nos quedemos ahí, y llega un momento, si no, tiene que sobrevivir, y tiene que sobrevivir pues sacando de donde haya, que son estas tres vías, o impuestos, o ayuda externa, o incautación de lo que pueda. Esta pandemia agita el orden global y lanza una era de incertidumbre. China progresa, Estados Unidos se repliega y Europa está sufriendo. El mensaje de que lanza China: hemos sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, construimos rápido y bien, somos punteros en tecnología. Ese discurso se hace atractivo para líderes mundiales, pensando en África y Latinoamérica sobre todo. Es muy difícil vaticinar lo que va a ocurrir en geopolítica, porque va a depender mucho de muchas cosas. En todo caso, a corto plazo ya hay una realidad obvia, ¿no? En esta fase previa, que ya hablábamos en la conferencia de la Cámara de Oviedo cuando estuvimos, ¿no? Del fin de una visión de la globalización, en esta fase que estamos finalizando ahora, tiene un claro ganador, que es China. China era un actor insignificante a escala global hace 20 años, y ahora es un primerísimo actor. A día de hoy ha ganado. No me quiero poner estupendo en libros, pero yo me acuerdo, leí hace muchos años un autor andalusí, que es Ibn Khaldun, que es el creador de la sociología, y él decía que normalmente la historia siempre ocurre igual, ¿no? Los pueblos, cuando se hacen ricos, comienzan pues su propia decadencia, ¿no? Se acomodan, quieren vivir mejor, la calidad de vida, etcétera, etcétera, y mientras los pueblos bárbaros, que están en la intemperie,
bueno, pues luchan, trabajan, comen poco, se esfuerzan porque quieren conquistar ese estado. Normalmente los estados decadentes terminan siendo conquistados por los bárbaros, que a su vez vuelven a empezar el ciclo, se acomodan, etcétera, etcétera, hasta otro viernes. Ahí yo lo que sí veo que en China hay moral de victoria. Ellos creen que lo están haciendo bien, se esfuerzan, tal, y nosotros estamos instalados en una... ahora en el desconcierto, porque aquel mundo habíamos creído ya no se nos desmorona, pero estamos todavía un poquito en la lírica, mientras que ellos están en la épica. Y estos son tiempos de épica y no de lírica. Mientras antes sepamos y nos mentalicemos de que vamos a entrar en tiempos de épica, mucho mejor, porque nos pondremos psicológicamente sobre la realidad. Atención a los mensajes de la televisión, del gobierno y tal, que edulcora la realidad de una forma tremenda. No es así, o sea, y no podemos seguir viviendo en esa lírica si tenemos que abordar la épica. China está en ese registro de esfuerzo, de superación, y nosotros mismos no lo tenemos. El modelo para muchos países de América Latina y África en estos momentos sería más China que el propio Estados Unidos. Y además están empeñados en una campaña mundial. A mí me parece espectacular, desgraciadamente espectacular, cómo ante la incapacidad un Estados Unidos que se repliega tras sus fronteras, que es lo que hizo el Imperio Romano cuando ya no pudo seguir, puso murallas y empezó a protegerse, pero ante un Estados Unidos que se encierra en sus fronteras y una incapacidad de Europa de autoayudarse, hemos visto como médicos chinos o médicos rusos, cubanos y tal, han ido a ayudar a Italia, ¿no? Con la campaña y material chino, llegando con la campaña de publicidad internacional que supone. Todo está cambiando mucho y de lo que se ve, o tiene mucha velocidad de respuesta y mucha cintura, o está respondiendo a un guión de un pueblo épico que quiere conquistar, que quiere crecer, frente a un pueblo maduro y decadente que sigue pensando en su bienestar y que perdió toda ilusión de competir en el lado del esfuerzo y de la épica. Llevamos más de un mes viviendo una crisis sanitaria y con una preocupación por la salud como prioridad. Aunque seguimos en estado de alarma, aún ya estamos en otra fase y con una preocupación real e inmediata por lo económico y lo social. ¿Qué haría o qué propondría usted que no se está haciendo? Bueno, ya he ido comentando algunas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido un grave error de comunicación intentar edulcorar la realidad que siempre ha ido por delante del mensaje oficial, tanto en número de muertos como en duración de pandemia, como la famosa curva, como en destrucción de empleo. Hasta no hace muy poco, para mi escándalo, porque me escandalizaba y por eso comencé a escribir estos artículos, los responsables de economía del país hablaban que íbamos a tener una recesión del 1, del 2%, cuando era imposible, es decir, a poquito que hiciéramos números. Primer tema, no edulcorar, no engañar, porque es que parte de estamos perdiendo un tiempo precioso, ¿no? Y mentalizando. Segundo, ayudar sin condiciones. El modelo alemán, por ejemplo, es un modelo mucho más de intervención. El propio modelo norteamericano, si veis, las ayudas se dan directamente, sin requisitos. Aquí, como somos continentales, creamos reglamentos, etcétera. ¿Y qué está ocurriendo? Que las ayudas que pueden ser bien intencionadas, es decir, los ERTE, para una duración determinada era una buena medida, pero la complejidad de gestión, la burocracia, la inseguridad, hace que ahora mismo haya millones de trabajadores en el limbo que no van a cobrar de la empresa y que todavía no tienen el desempleo. Yo, por tanto, lo que sí hubiera hecho, y probablemente yo comprendo que gobernar es muy difícil, pero es no edulcorar la realidad, crear escenarios realistas, decirle a la gente las alternativas que tenemos por delante. Eso no desanima, sino todo lo contrario, nos sitúa, y los pasos que se den con creando cierta garantía jurídica. Y tercero, no considerando a la empresa como sospecha y a la empresa como un rival, y ese mensaje continuo que nos lleva de la televisión, atención, que es muy peligroso lo que estamos viendo, continuamente como si fuéramos prácticamente contraponiendo el egoísmo privado con la generosidad pública. Aquí estamos todos en el mismo barco, todos somos necesarios, y ese mensaje, desde luego, yo lo lanzaría con toda fuerza. De aquí salimos con las empresas y nunca saldremos contra ellas.
El 1 de abril, tras una conferencia sectorial, se decidió derivar fondos finalistas de formación para pagar el desempleo. Se habla de derivar fondos europeos para este objetivo. En esta situación de excepcionalidad, ¿todo va a valer? ¿Qué nos dice la experiencia? Cuando entramos en situación de excepcionalidad y de urgencia, a corto plazo vale todo, pero después se juzgará, ¿eh? O sea, la historia es muy cruel en esto. Por eso recomiendo e insisto tanto que seamos muy prudentes con lo que hacemos, que nadie nos regala nada y seremos evaluados no con los criterios de hoy, sino los criterios de mañana, una vez que haya pasado. A día de hoy el gobierno está haciendo algunas cuestiones realmente muy delicadas, como esa desviación de fondos, que es una incautación más, en este caso de fondos, y otra de ellas. No puede valer todo. Es decir, tenemos que crear espacios de seguridad jurídica, aunque sean duros. Si nos acostumbramos a que todo es relativo, a que no hay seguridad jurídica, a que cualquiera de nuestras acciones puede ser incautada o modificada por la excepcionalidad, eso va, no solamente incrementa la confusión, sino que inhibe la propia actividad. Lo hemos visto en las incautaciones. Cuando comenzaron de material sanitario, a algunos importadores se le incautó mercancía. Ni que decir tiene que ese importador ya no trajo nada más. Claro, me la incautan. Hemos visto clínicas privadas de test que se la han incautado. Hemos visto empresas privadas, Siemens Gamesa, por ejemplo, que su propio material, sus EPIs para sus pruebas, sus test, para sus propios trabajadores son incautadas. Eso aporta una inseguridad jurídica tremenda. Yo por eso, ahí insisto una y otra vez, se pueden hacer cosas, pero lo que se haga tiene que tener transparencia e inseguridad, porque si no, nos vamos a ir inhibiendo precisamente la parte de la sociedad más activa, que más lucha por buscar ideas, en función de ese temor difuso que empieza a empañar todo. Vamos a ir a otro ámbito, que además que sé que usted es apasionado, que es el campo y la vida rural. Hace unos meses escribió un artículo, El rugido del campo. El campo se muere o lo quiere matar, que es aún más grave. Pero la vieja leona no se rendirá, ha decidido luchar. Se equivocan quien la da por muerta y cuidado con la fiera arrinconada. ¿Qué pronostica que ocurrirá con la agricultura, con la vida rural y la llamada España vaciada en la era post-COVID? La agricultura, en principio, ahora se pone mucho más en valor, porque claro, necesitamos comer, es la necesidad básica número uno, y en un mundo donde en principio hay que estudiar seriamente la posibilidad de más aranceles, de transportes más caros, etcétera, etcétera, bueno, pues el alimento cercano y la garantía alimentaria va a ser muy importante. En la Unión Europea ya tuvo, fijaros, si algunas de las personas que me escuchan tienen intereses agrarios, lo sabrán, ya fue evolucionando. Cuando se crea la política agraria común con el objeto de obtener la garantía de autoabastecimiento europeo. Eso triunfó de tal forma que se crearon montañas de mantequilla, etcétera, etcétera. La globalización hizo que al quitar fronteras, abaratar transporte y abaratar el tráfico, que las regiones mundiales se fueran especializando. Y claro, al final los alimentos durante muchos años han ido bajando de precio, fruto a que comprábamos al mejor postor y había, en principio, alimento abundante y barato. Esa ha sido pues la crisis que ha sufrido el campo, que lo ha ido desmantelando porque se ponía a niveles de recesión. Eso ahora puede cambiar y algunos productos van a ir subiendo, de hecho ya están subiendo, y hará que la actividad agraria vuelva a ser rentable en mayor grado. También va a parecer algo muy curioso, que ya entra mucho más en la escala de seguridad personal, psicológica si queremos, cómo el autoabastecimiento se va a ir viendo como un ideal, no solamente como país, sino casi como familia, ¿no? Van a regresar los huertos, van a regresar, pero en fin, eso tiene cierta importancia en la escala doméstica, mucha menos a escala intensa. A día de hoy, mi pronóstico, el autoabastecimiento va a aparecer en el escenario como una prioridad país y por tanto la agricultura va a tener otro aire distinto que el que hasta ahora ha tenido estos años. Será un sector bueno en principio. Bueno, pues vamos a pasar del campo al sector de la economía digital. ¿Cree que va a salir reforzada después de esta crisis? Sin duda, sin duda. Es algo que curiosamente ya venía rodando, es decir, la digitalización, la economía digital, ya venía rodando y ahora pues mucho más, ¿no? Es decir, lo que ocurre que hay muchos nichos y hay mucha posibilidad.
Ahí tenemos la ventaja, que es un elemento fabuloso, y la desventaja que realmente se va concentrando en pocos operadores. Esta videoconferencia estaremos pagando derechos a 4 o 5, pero que son los 4 o 5 que están en Palo Alto, que están en Silicon Valley y que concentran mucha renta del mundo, ¿no? Ahí los europeos hemos fracasado. Las tecnológicas básicamente a día de hoy son estadounidenses, seguidas por chinos y coreanos, quizá por japoneses, y parece un duelo, un partido pacífico Estados Unidos, donde nosotros no estamos. En todo caso, la tecnología claramente tendrá desarrollo. Mucha más parte de nuestra renta va a ir a la tecnología, de forma directa o indirecta, va a ir a la tecnología y será un sector de alto desarrollo y crecimiento en cualquier caso. Precisamente y enlazando con este mundo de la digitalización, desde las cámaras de comercio y desde Cámara España estamos defendiendo que este sería un gran momento para poder aprovechar este semiparón o parón total para muchos negocios de cara a la digitalización del pequeño comercio, ¿no? Para reinventarse, ¿no? Para prepararse para competir en un escenario de difícil salida, pero también donde los hábitos y los usos van a ser distintos. ¿Te parece correcto que se apostara por esa línea con políticas públicas también de apoyo a esa digitalización del pequeño comercio? Es un eje imprescindible. Es decir, ahora mismo pensemos aquellas empresas que han ido apostando todos estos años por digitalización, por tener una buena venta digital, por tener procedimientos, por permitir teletrabajo y el que no lo hizo. O sea, ya a día de hoy es una realidad de supervivencia. Quien lo ha hecho tiene una posibilidad de supervivencia, quien no lo hizo está sencillamente desaparecido. Cero, dejó de existir. Hay empresas incluso, en fin, participo o conozco o tengo relación con alguna de ellas que le está yendo incluso, bueno, razonablemente bien porque la venta por digital, por internet, de algunos productos se está disparando y se están vendiendo bien. Ya es una realidad. Quien lo hizo acertó y quien no lo hizo se equivocó. Por tanto, hay que hacerlo. La Cámara tiene un deber deontológico y me parece ejemplar la iniciativa que estáis haciendo de apoyar probablemente a los pequeños, que son quien más lo necesita, porque no solamente una inversión en equipo o sistemas, sino es una formación, es una mentalidad, es un cambio de actitud de las personas, la famosa resistencia al cambio, que hace que sea muy, muy importante todo ello. Ojalá el Estado ayude. Lo que pasa es que yo creo de verdad, lo diré mucho, hay que llevar ya dos gorras. Una, siempre pedir que el Estado nos ayude, que es muy importante y ojalá lo haga, en fin, y seremos todo aplauso si lo hace, pero tenemos que ir pensando que el Estado, desgraciadamente, a medida que ahondemos en la crisis, nos va a ir pudiendo ayudar cada vez menos. Vamos a depender más de nuestro esfuerzo, ¿eh? Y por tanto no vale llorar después, es que el Estado no me ayuda. Oye, chico, pues ordénate tú y búscate la vida, nos asociamos, la Cámara puede ser un instrumento formidable de este tipo de apoyo. En fin, pidamos al Estado, pero no confiemos nuestro porvenir en él porque podemos equivocarnos, ¿eh? Otro de los escenarios que ya existían, pero que evidentemente con el confinamiento se han puesto encima de la mesa, multiplicados por 1000, por decirlo de alguna manera, es todo lo que tiene que ver con el tema del teletrabajo. ¿Tiene un antes y un después de este periodo de alarma de confinamiento? Teletrabajo aumentará, pero el teletrabajo en sí tampoco es una solución, digamos, a cara a la empresa en principio, en un modelo ideal sería neutro, que más da que trabajen en la oficina o fuera. En los modelos que yo estoy viendo y que participo o me llegan, el modelo quizá avance más a un modelo mixto, parte presencial y parte de teletrabajo. El teletrabajo irá aumentando. Lo que ocurre es que solo determinados tipos de trabajo se pueden hacer en teletrabajo. Las empresas tienen que hacer cosas, tienen que tener relación con personas, tienen que vender, tienen que servir alimentos, productos, tiene que haber comercio. Es decir, hay creer, como hay alguna esa distopía de una sociedad donde todo sea digital es imposible. Es decir, hace falta tener parte presencial en la economía, ¿no? Y no podemos creer que al final tiene solución teletrabajando todo, porque no será así. En todo caso, ¿va a haber más teletrabajo? Sí. El modelo de nuestras empresas, pues será probablemente un modelo mixto. Tendremos una parte presencial y una parte de teletrabajo. Consejo que hay que darnos, como no sabemos, yo desde luego no lo sé, si en otoño, una vez que salgamos ahora, si es que salimos, en fin, con todas las cautelas podemos tener, si en otoño
nos volvieran a confinar, que no lo sabemos, desde luego tenemos que tener nuestras empresas ya perfectamente preparadas para el teletrabajo en mayor medida, ¿no? No vale pensar que una vez que pase esto no volver a este confinamiento, sino que tendremos que prepararnos, y el teletrabajo es un instrumento más, pero no es la panacea, no es la salvación, ¿eh? Voy a ir intercambiando alguna pregunta que nos va llegando. ¿Cómo ve la resiliencia del sistema financiero en general y las entidades financieras españolas en particular después de Basilea I y II, test de estrés realizados en estos años, para garantizar la capacidad del sistema? No soy un experto bancario, hablo siempre ya en este tema con mucha cautela y, en fin, con la prudencia y casi a título. Es evidente que los bancos están hasta ahora en unas condiciones mejores que la crisis anterior, se han capitalizado, los requisitos han sido superiores y en principio hay que pensar que están más saneados, y a partir de ahora esa es la realidad. Ahora los bancos pues son muy sensibles, como es normal, al propio escenario de la economía. ¿Va a aumentar la morosidad bancaria? Con toda seguridad. Si esta crisis va a tener más intensidad que el 2008, pues la morosidad le subirá en mayor medida. Están más capitalizados, tienen, pero lógicamente no hay. Fijaros ya lo que está ocurriendo. Las propias instituciones europeas están recomendando barra casi obligando a, por ejemplo, limitar los bonos de los altos cargos, por ejemplo, a disminuir o anular directamente los dividendos, como ha pasado en algunas entidades bancarias ya en España, es decir, que ya está teniendo alguna incidencia muy directa. Mi opinión en esto, ya digo, no soy experto, que los bancos están ahora mismo a corto plazo mejor que lo estuvieron en 2008, pero atención, el futuro está por escribir y dependerá mucho de cómo vaya la economía, porque los bancos sufrirán en idéntica manera que sufra la media de la economía. Otra pregunta que nos llega habla de datos económicos de recesión nunca vista en España y a nivel mundial. ¿Qué pueden hacer las administraciones para colaborar en la reconstrucción económica? En otras grandes catástrofes, normalmente me voy al día después, ¿no? Es decir, hemos hablado del día antes, que está normalmente la forma más fácil que tienen las grandes instituciones internacionales de apoyar a los países son los fondos de reconstrucción, ¿no? Por eso nuestro gobierno se ha agarrado a esa palabra. El fondo de reconstrucción más fácil es el nivel 1, ayuda alimentaria. Oye, mandamos comida, mandamos útiles, mandamos mercancías. El nivel 2, ayudamos a infraestructura y a grandes inversiones. Eso llegará. Es decir, tú si nos financian inversiones, ya sean sanitarias, hidráulicas, agrícolas, de la naturaleza que tecnológica, en infraestructura, la que fuere, pues genera riqueza, genera empleo, y esa será la fase 2 que tendremos con toda seguridad. Las instituciones internacionales son buenas haciendo eso, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción, el BEIR, lo que hicimos en Europa del Este, hay mucho conocimiento acumulado en cómo hacer esto y por tanto supongo que será la primera fase. La tentación, atención, de nacionalizar, de encerrarnos todos en nuestras fronteras, va a ser muy fuerte. Y yo tengo mi escepticismo ante eso, porque es verdad que podemos hacerlo, pero no nos equivoquemos. Si nosotros producimos las cosas, nos van a costar un 30, un 40% más. Eso es primero, lo va a sacar del poder de muchos bolsillos, y segundo, estamos llamando a la puerta a una inflación muy importante. Yo por eso, ante el furor que observo ahora de cerrar fronteras de producción, siempre la mesura, hagámoslo con prudencia, porque todo eso tiene un costo, ¿no? Y yo recomendaría en esa reconstrucción, bueno, no abolir, desde luego, grandes cosas buenas que tiene la globalización, sino hacer con mesura una cierta protección de producción propia, pero con mesura, porque si de verdad nos creemos que nosotros podemos volver a una autarquía, cometeríamos un error tremendo que nos condenaría a vivir situaciones mucho más duras que si lo hacemos con mesura y aprovechando las muchas cosas buenas que tienen los mercados abiertos y el tráfico de mercancías, dinero, servicios y, en su caso, personas. También nos llega otra pregunta. ¿Cree que la formación profesional dual de los jóvenes puede agilizar la recuperación?
bueno, la formación siempre es buena, la formación profesional en sus distintas formas. La dual es el modelo alemán que tiene ventajas. Nosotros de alguna forma se han ido incorporando algunos elementos de dualidad, puesto que ya todos tienen posibilidad de práctica, hay contratos también para ello. Es bueno. A medio plazo es muy bueno. Lo que ocurre que en estos momentos, claro, no va a haber capacidad pública, podremos ir evolucionando sobre lo que hay durante estos próximos meses, ¿no? A medio plazo seguro que sí, se podrán hacer muchas más cosas. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico han aparecido muchísimas titulaciones o de audiovisual, han aparecido muchas titulaciones de formación profesional que están teniendo una grandísima demanda, ¿no? Y esto hace que sea muy atractivo y no es como aquello que decíamos hace o cuando a mí me tocaba gestionarla, ¿no? Que tenía poco sex appeal el cursar formación profesional frente a una carrera universitaria. Hoy hay titulaciones de formación profesional que tienen un gran atractivo, no solamente profesional en salida económica, sino de autoestima, ¿no? Oye, yo soy técnico en audiovisual o técnico en sistemas, tal, y hace que será muy atractivo. Lo veo muy bien como apuesta de medio plazo que va a hacer falta, ¿no? Porque el medio plazo también llegará, el mundo no se acaba en 2 días, sino que nos tocará seguir lidiando los nuevos escenarios y esos técnicos nos harán mucha falta. Para pagar esa enorme factura que se va a producir para afrontar esta pandemia económica, ¿por dónde crees que van a ir las medidas, digamos, más duras por parte del gobierno? En la anterior crisis, pues hubo una serie de medidas que afectaron al ámbito de los funcionarios, algunas a los pensionistas, creación de jornada, pagas extras, etcétera. ¿Crees que alguna de estas medidas serán de aplicación a lo que nos va a quedar del año? Bueno, depende del grado de intensidad que abordemos, habrá soluciones de una forma u otra. Ayer decía Macron que habrá que pensar en cosas inimaginables, ¿no? Porque realmente si pasa de lo que estamos hablando, habrá que pensar en cosas inimaginables a día de hoy y bueno, y quizá algunas de ellas inimaginables no sean tan malas como nos tememos, no lo sabemos. Pero si nos vamos a los instrumentos tradicionales, ¿vale? Lo que hemos hecho hasta ahora, más o menos, no cabe duda, que nadie lo dude, por favor. Si hay cosas que el principio ya sabéis, y es un clásico, ¿no? Los que nos ha tocado gestionar muchos conflictos o dificultades, el principio de negación de la realidad es el primer fase, ¿no? Yo veo que mucha gente todavía está negando la realidad, es decir, la fase de negación que se llama, antes de la aceptación de la realidad y ya cuando uno empieza a trabajar para salir de ella. Esta es una crisis, en cualquier caso, financiera, o sea, económica, vamos a quitar la parte financiera, económica, más grave que el 2008. Por tanto, todo lo que ocurrió en el 2008, salvo que en este caso Europa ha actuado antes para que no falte la liquidez, y parece que eso se ha hecho bien o se ha hecho mejor, pero va a ocurrir. Si alguien cree que el Estado va a poder seguir gastando dinero de forma libre, ayudando a todo el mundo, etcétera, etcétera, no es realista, no es realista, no va a poder ser. No existe ese dinero ni aunque Europa no nos ayude. Por tanto, inimaginable a día de hoy. Si nos vamos con las herramientas, pues veremos cómo los impuestos subirán, lo que hemos ido hablando antes, los gastos tendrán que recortarse y así así funciona el 2008 y así funcionó. ¿Qué ocurre? Que eso, pues claro, esos recortes ceban la caída de demanda y en principio son muy traumáticos, ¿no? Y hay que procurar hacerlos con mucha mesura. Una política de austeridad puede tener sentido, pero desde luego cuando estamos cayendo hay que ser muy cauteloso con esas políticas porque ceba la caída. Pero ya esa decisión, y esto es un titular que quiero que os quede claro, ya no está en nuestras manos. Es decir, España ya no tiene capacidad financiera propia para pagar los compromisos que ya tiene. Ya dependemos de la Unión Europea. Y será ella la que nos ponga los límites y los marcos de cómo gestionar esas necesidades. Por favor, tenerlo claro, porque si no estamos viviendo en un mundo que no es el que nos vamos a encontrar dentro de unas semanas. Nos llegan más preguntas que voy intercalando. ¿Qué medidas laborales tomaría o facilitaría para frenar la destrucción o el empleo
o bien para crearlo cuando se levante el estado de alarma? Primero, flexibilidad con seguridad jurídica. No hemos encontrado una medida de flexibilidad sin seguridad jurídica, ¿vale? Y eso, pues, hay una variación muy importante. Ya hemos contado algunos casos, ERTE de fuerza de causa mayor, que tengan que despedir dentro de unos meses. Vamos a tener un lío y quien lo haya solicitado va a tener un lío. Salvo que se cambie la norma o en ley, tendremos el lío. Flexibilidad con seguridad jurídica. Y segundo, una reflexión que es muy importante, que hasta ahora lo estamos siendo los propios empresarios, estamos siendo demasiado pacíficos. Medidas como el permiso retribuido, que significa que alguien decida lo que tiene que hacer con tus trabajadores, metes mano en tu cartera y lo hacen abiertamente. Yo creo que el gobierno todavía, porque son personas que no vienen de la empresa, ideológicamente algunos de ellos están contra la empresa o no les gusta la empresa o tienen esa mala imagen de la empresa, no son conscientes de que las empresas tienen que sobrevivir o tienen que sobrevivir el mayor porcentaje posible. Crear una empresa es muy difícil, que se consolide es muy difícil, que vayan cayendo o se vayan orillando en la melancolía es muy grave. Entonces yo, sin duda ninguna, hay que tomar medidas de renta para los trabajadores, sin duda, pero intentar minimizar la muerte de empresas, porque aquella que muere en un porcentaje muy alto ya no vuelve a salir. He tenido varias conversaciones estos días con gente que me juraba y que me perjuraba que nunca más volvería a ser empresario. Claro, cada vez que alguien te dice eso y que tú lo conoces, es muy doloroso. Si en España la sensación que tenemos es que no merece la pena la iniciativa, el riesgo, la creación de riqueza, España está muerta, ¿no? Y eso es un tema que yo sin duda ninguna, igual que soy partidario, como veis, de ayuda a rentas, porque en este momento hace falta, tenemos que dar esa flexibilidad para que la empresa pueda sobrevivir. Y en estos momentos hay ciertas rigideces que van a empujar a muchas empresas, desgraciadamente, al concurso. ¿Crees que serán capaces nuestros políticos de ponerse de acuerdo en los próximos presupuestos del Estado? Yo ahora mismo veo muy difícil cualquier acuerdo y me gustaría, pero no se dan las medidas para ello. Solamente se empezarán a alcanzar algunos acuerdos, no cuando estemos al límite del precipicio, no cuando ya tengamos una pierna fuera del precipicio, sino solamente cuando hayamos empezado a caer y estemos agarrados a la última ramita, entonces habrá acuerdos. Y yo preveo acuerdos, el único que preveo a corto plazo y desgraciadamente es cuando nos pongan en algunas condiciones los fondos europeos para que vengan, como los vamos a necesitar, tendremos que alcanzar algunos acuerdos respecto a ellos. De eso no se habla de unos pactos de la Moncloa, bueno, que están muy bien, pero que a día de hoy son juegos de prestidigitación. El primer gran acuerdo posible que se llegará in extremis, pero se llegará, será con las condicionantes de los fondos que nos tienen que llegar de la Unión Europea para no entrar en supresión de pago. Muy bien. Vamos a ir terminando porque el tiempo se acaba. Voy a hacer las dos últimas preguntas. España es un país que se ha basado una parte importante de su industria y desarrollo en el sector turístico. ¿Tiene un problema mayor al ser este un sector más perjudicado? ¿Nos hemos equivocado? ¿Cómo sale este sector de la crisis? Bueno, no nos hemos equivocado. Es decir, yo creo que el sector turístico, España es una potencia turística, ha estado muy bien. Nadie podía prever esto y es como ahora me encuentro también en empresas que se han convertido en exportadoras netas y ahora tienen gravísimos problemas porque, claro, entre posibles aranceles, falta de movilidad de sus técnicos, etcétera, etcétera, lo están pasando francamente mal. La pregunta no puede ser, ¿no hemos equivocado internacionalizando? No, 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 lo hemos hecho bien. El turismo es un sector muy respetable, muy importante, que ahora las cartas le han salido mal. A corto plazo le han salido mal. No hay que hacer autocrítica en el sentido de ni siquiera es que pesa mucho. Bueno, el problema no lo tiene el sector turístico, lo tienen los demás sectores que no han podido crecer al mismo ritmo. Yo ahí, en fin, quiero romper una lanza a favor de un sector muy digno y que nos ha dado muchos días de gloria y mucho empleo y mucha riqueza para todo. Lo va a pasar mal desgraciadamente. A corto plazo ya hemos visto cómo algunos líderes europeos decían en medios de comunicación, olvidémonos del verano, en verano no viajaste, etcétera, etcétera. Por tanto, no solamente van a sufrir estos meses de primavera, que en algunas zonas, como en mi tierra, en Andalucía, son muy importantes, sino el verano pues apunta regular. Probablemente
provincias o determinado turismo, de turismo interior, más local, menos masivo, pueden tener un verano bueno. Es decir, que esto irá por barrios. Los grandes modelos masivos de costa, de grandes hoteles, pues van a tener un costo y dependerá ya lo que mande la epidemia. La pulsión del viaje siempre está en las personas. Si tenemos dinero y medios y seguridad jurídica, viajaremos. Si no tenemos medios y la crisis nos resta posibilidades económicas, si hay inseguridad jurídica y si se encarece, pues viajaremos menos. A corto plazo es un sector que va a sufrir, pero por barrio, en determinadas actividades turísticas pueden tener menos dolor, pero como conjunto será un sector muy perjudicado a corto plazo. Bueno, es la una, nos habíamos comprometido por una hora y que hemos llegado al final. Yo te pediría una última mensaje, una última reflexión ya de tu propia cosecha. Tengo más preguntas, pero no hay más tiempo, lamentablemente, para terminar y, por supuesto, darte muchísimas gracias por este tiempo, por tus reflexiones. En el ámbito de la pluralidad de esta institución vamos a tener ponentes con distintas visiones de todo tipo. Y bueno, lo que creo que la pluralidad es una cuestión que hay que cultivar en este país y la Cámara pues va a estar en ello y por eso va a buscar distintos ángulos y distintos ponentes. Así que te dejaría como en la época de los debates políticos, un minuto de oro final para que nos dieras el último mensaje. Mensaje doble por una parte. Uno, felicitaros porque esto es un ejemplo. Utilizáis tecnología, nos unís desde la libertad y la diversidad, hacéis llegar información y no estás en la fase de negación. Pretende pues sencillamente que distintas voces, con distintos puntos de vista, pues nos iluminen a todos, ¿no? Y enhorabuena de verdad porque esto es un ejemplo de algo que aporta valor claramente. Y segundo, ya pensando en los empresarios, simplemente a la actitud. De esta saldremos, vamos a salir, aunque a día de hoy no sepamos muy bien cómo, pero vamos a salir. Es decir, no podemos permitir el hundirnos, aunque no veamos clara la ruta. Es decir, ahora hay que tener cierta fe en nuestras propias posibilidades, saldremos, pero al mismo tiempo uniendo lo que he dicho de el análisis muy realista de la realidad y no edulcorarnos en ella. Saldremos. Los empresarios somos imprescindibles y esperemos, y ojalá así sea, que la deriva del gobierno no vaya hacia modelos bolivarianos y demás, que serían absolutamente catastróficos, sino que apuesten por nuestra propia creatividad, empuje, iniciativa, que en gran parte está y debe estar en el sector empresarial, que en estos momentos en Oviedo pues representa la Cámara. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Solo para terminar, deciros que la semana que viene continuará el Zoom Cámara todos los días a las 11 de la mañana. El lunes tendremos la respuesta de Europa con Diego Cangafano, consejero principal de la Comisión Europea. El martes, dirigir en tiempos de pandemia con José Armando Tellado, CEO de CAPSAFU. El miércoles, una visión para un sector, el turismo post-COVID-19, con Domènec Biosca, presidente en la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas. El jueves, liderazgo organizacional en contextos hipercríticos, Miguel Morán, coach en liderazgo y presidente de RH Group. Y el viernes, los contratos de distribución en tiempos de crisis, Leticia del Estal y Begoña González, socia de Derecho Mercantil y Societaria de Bacielo. Como verán, una variedad de ponentes, de visiones y que continuaremos a la siguiente semana. Ya estamos haciendo la siguiente programación. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias a todos y este Zoom Cámara pues se ha grabado, pues se pondrá a disposición en la página web de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena.